Paz de Cristo, que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente. Y en este día, primeramente, como siempre lo hago yo casi en todos los videos que hago, siempre primeramente al empezar a hablar, siempre primero le doy gracias al Señor Jesucristo, porque todo se lo debemos a Él, y gracias a Él es que en este día puedo pararme y estar aquí por este medio para hacer una grabación acerca de un tema que es muy escuchado, que es muy comentado, acerca de si se puede o no dar culto a los santos. Y en este día quiero leer unos pasajes que se encuentran en la misma palabra de Dios, que ellos mismos nos hablan acerca de qué hicieron aquellos hombres santos. En estos momentos hay en lugares que los tienen como santos, como San Pablo, como San Pedro, y santos que los han endiosado en estos tiempos, y los tienen en un lugar que realmente no es el lugar que Dios los puso, porque Dios los puso en un lugar, los llamó de donde estaban, los sacó del mundo, como tenemos el testimonio en las Sagradas Escrituras cuando leemos los Evangelios. Eran hombres comunes como cualquier hombre, y Dios los llamó para servir, para enviarlos a llevar su palabra, a llevar su Evangelio. Y leo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo un pasaje que se encuentra en el libro de San Juan 7:18, que nos dice así, hablando el mismo Señor Jesucristo: el que habla de sí mismo busca su propia gloria, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay injusticia en él. Hablando el Señor Jesucristo cuando Él estaba en su humanidad, que Él buscaba la gloria del Padre, y que así como Él eligió a aquellos hombres y los envió, es lo mismo que todo hombre que ha sido llamado por el Señor Jesucristo no es para buscar gloria para sí mismo, porque la gloria del hombre es terrenal, es pasajera, y la gloria del hombre solamente es en este mundo. Pero cuando el hombre muere, dice que cuando el hombre va a la sepultura, toda su gloria va con él, y allí termina todo lo que aquel hombre hizo. Así es que todo lo que el hombre haga perecerá, y todo dejará de existir. Nos dice en el libro de San Mateo, por boca del mismo Señor Jesucristo, para ir entrando en el tema de lo que vamos a estar hablando. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. Y mire cómo dice el Señor Jesucristo, dice: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Es una palabra que el Señor Jesucristo nos dice, que escrito está, y esa escritura hasta hoy día sigue estando vigente, no ha caducado, porque la palabra de Dios es eterna y Dios no cambia, su palabra sigue siendo la misma. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Los apóstoles del Señor Jesucristo tenían muy en claro estas palabras, y ellos conocían los mandamientos del Señor. En Lucas 4:4 nos dice así: Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. O sea que nosotros es necesario que nos alimentemos de la palabra de Dios, para que podamos nosotros ser alimentados de lo que Dios ha mandado, porque si nuestro es como nuestro cuerpo, si nuestro cuerpo no lo alimentamos, nuestro cuerpo pierde la fuerza, se debilita, y no podremos hacer las labores que tenemos que hacer en esta tierra. Nuestro cuerpo no nos va a servir no tendrá la fuerza para llevarnos, porque dice la palabra del Señor que nosotros somos un espíritu, que tenemos un cuerpo, un espíritu, que vivimos dentro de un cuerpo, y tenemos un alma. Entonces nuestro espíritu se alimenta de la palabra de Dios, que es lo que estamos leyendo en este momento. ¿Por qué toco este versículo? Porque
Es necesario que nosotros comamos la palabra de Dios y dejemos que la palabra de Dios nos alimente nuestro espíritu para que pueda haber revelación, para que el Espíritu Santo pueda trabajar, porque dice que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Si nosotros no leemos la palabra de Dios y no dejamos que la palabra de Dios penetre en el Espíritu, no podremos entender todo lo que estamos leyendo, solamente lo recibiremos en el alma y nos pasará como aquellos religiosos que el Señor Jesucristo les dijo: porque mi palabra no haya cavidad en vosotros. El Señor les dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque mi palabra no haya... ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no sois de mis ovejas. Y el Señor les decía: mi palabra no haya lugar en sus corazones. Ellos tenían endurecidos el corazón y la palabra del Señor no encontraba lugar para entrar en ellos. Nos dice en el libro de Deuteronomio 6:13, dice: temerás solo al Señor tu Dios, y a Él adorarás y jurarás por su nombre. Hablando Moisés al pueblo de Israel cuando los estaba instruyendo, antes de que él partiera con el Señor, dice que Moisés les recuerda, en el libro de Deuteronomio les recuerda todos los mandamientos que el Señor les había mandado, y antes de partir nuevamente les hace un recuerdo de todas aquellas cosas para que lo tuvieran bien claro y no se apartaran de todos los mandamientos, porque es muy importante tomar en cuenta la palabra del Señor, obedecer su palabra, dice, porque cuando nosotros obedezcamos su palabra tendremos vida y el Señor nos prosperará en todos nuestros caminos cuando guardemos sus mandamientos. En el libro de Mateo 4:10 dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Nuevamente leo este pasaje para ir mirando que lo mismo que Moisés le manda al pueblo es lo mismo que está en el Nuevo Testamento, o sea que no han cambiado, la palabra de Dios sigue siendo la misma y el Señor sigue hablando, porque el Señor quiere que tengamos muy en claro que Él ha dejado su palabra establecida para que nosotros la obedezcamos y caminemos por medio de su palabra. En el libro de los Hechos 10:5 nos dice así: y sucedió que cuando Pedro iba a entrar, Cornelio salió a recibirlo y postrándose a sus pies lo adoró. Mire lo que hizo Cornelio después de que se le aparece un ángel y le dice que mande traer a Pedro, y Pedro le dice: y él te dirá las palabras que debes, él te dirá lo que debes de hacer para ser salvo. Entonces podemos mirar que Pedro iba para instruirlo, para decirle y enseñarle todo lo que él tenía que hacer para que él fuera aceptado en el reino de Dios. Entonces nos dice en el versículo 26: mas Pedro lo levantó diciendo: ponte de pie, yo también soy hombre. Entonces podemos mirar que Pedro no permitió que Cornelio lo adorara, no permitió que Cornelio se postrara ante él, porque él le dice: porque yo soy hombre también como tú. Le dice: yo también soy hombre. O sea que el mismo Pedro rechazó que se le diera culto a él. Pero en estos días hay en lugares donde a Pedro lo tienen endiosado y están llevando a la gente, y mucha gente está pidiendo a Pedro. Mucha gente, inclusive en la Iglesia Católica, dicen que Pedro es el vicario de Dios aquí en la tierra, cuando la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En la Iglesia Católica también tienen a la Virgen María, dice que es como una intercesora, una que intercede, una intermediaria entre Dios y el hombre. Y la palabra de Dios nos dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo, hombre. La palabra de Dios es lo único que Dios va a respaldar, porque Él no respalda palabra de hombre ni mandamientos de hombres. En el libro de Deuteronomio 27:15 dice: maldito el hombre que haga ídolo o imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos del artífice, y le erige en secreto. Y todo el pueblo respondió y dirá: amén.
cuando Moisés les estaba hablando de las bendiciones y de las maldiciones. Entonces aquí les está hablando Moisés y todo el pueblo dice amén, confirmando que la palabra de Dios es verdadera, y ellos estaban diciendo amén, diciendo así lo haremos y así será. Y hasta hoy día la palabra de Dios es la misma. Maldito el hombre que haga ídolo, imagen de fundición, abominación al Señor, obra de las manos. O sea que dice que toda cosa que hace el hombre a través de su mano, a través de sus manos, toda obra que inventa con su mente, con su corazón, dice que trae maldición al hombre, acarrea maldición. Por eso en estos tiempos hay tanta maldición sobre la tierra, porque hay tantos altares que se hace a la muerte, que se hace a los ídolos, hay tantas imágenes que se veneran y se adoran en lugares donde están apareciendo sin darse cuenta la gente que son demonios que están llevando a la gente a desobedecer la palabra de Dios, cuando la palabra es tan clara y la palabra de Dios es para traer vida, para traer bendición y sanidad a la tierra. Dice, y el Señor ordena y manda en sus mandamientos: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dice el Señor, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el Señor dice, el cielo y la tierra es el estrado de mis pies, ¿dónde está la casa que me habrás de edificar? Entonces, si el Señor dice que el cielo es su trono, en el cielo Él mora, el cielo y la tierra es el estrado, el cielo es su trono y la tierra es el estrado de sus pies. El Señor dice, no lleno yo toda la tierra, dice Jehová. En el libro de Jeremías 23 dice que Él llena toda la tierra. Entonces dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Usted que me está escuchando, medite, ¿cuál será el lugar donde usted podrá tener un Dios que no lo tenga delante del Dios verdadero? ¿Podrá haber algún lugar, dice el Señor, habrá algún lugar donde alguno pueda ocultarse de mí? En Jeremías 23:24, ¿habrá algún lugar? Y el salmista dice, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde me ocultaré de tu presencia? En el Salmo 139:7. Entonces, ¿podrá haber un lugar donde podamos ocultarnos? Que no nos mire el Señor. Dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. O sea, primeramente nos habla de lo de arriba del cielo, ni de las estrellas, ni de la luna, ni de los ángeles, ni de ningún ser podemos nosotros hacer alguna imagen con nuestro propio entendimiento, que nosotros lo hagamos con nuestra propia imaginación. Algunos de los que me escuchan, de los que defienden esas prácticas, dirán, pero ¿qué nos hicieron? ¿No mandó Dios hacer querubines en el arca del pacto? Pero ese es un mandato que Dios hizo, y yo no me voy a poner a discutir con Dios. Si Él ordenó, es porque Él dio un modelo, y en el cielo, en el trono de Dios, dice que hay querubines que están con el Señor, pero allá son querubines reales, y el Señor simplemente lo que estaba haciendo era dando exactamente un modelo de cómo es en el cielo, para que así sea en la tierra, pero en ningún momento mandó que aquellos ángeles, aquellos querubines los estaba haciendo con alguna intención. Simplemente que Moisés lo hizo obedeciendo la palabra de Dios, pero ahí el que estaba mandando es Dios. Y todas aquellas personas que tienen imágenes, que se han hecho imágenes de varón o de hembra, les habló Dios para decirles, hagan esas imágenes y pónganlas ahí, porque aquí en el arca del pacto fue Dios el que mandó. Y habrá alguien que pueda ponerse a discutir con Dios, o que esté diciendo, bueno, Dios, porque tú lo hiciste, yo lo voy a hacer. Cuando Dios aquí dice, no te harás imagen, semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. O sea que ni de abajo de no hay un lugar de toda la creación. Nos está diciendo, de ninguna cosa creada te podrás hacer una imagen con tu imaginación, con tu propio entendimiento, o con algún propósito de endiosarla, ni la pondrás tampoco en tu corazón. No te inclinarás a ellas ni las honrarás. Dice que no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Nosotros miramos que muchas veces el hombre recibe honra de algún otro hombre cuando aquel hombre hace cosas, pero es una honra muy diferente
a hacernos una imagen y estarla honrando o estarla endiosando. Dice, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. O sea que la maldad de los padres se transmite hacia los hijos, y la maldición está sobre aquella familia que se inclina ante dioses, que hace dioses. Muchas personas dicen, pero es que nosotros no adoramos los dioses, nosotros no tenemos imágenes. Inclusive me he encontrado con personas que dicen, y luego no tienen fotos de personas, no tienen fotos de familiares en su casa, siempre tratando de defender la adoración a imágenes. Pero una foto es simplemente una foto, como una foto de una persona, pero nunca se saca una foto con la intención de endiosarlo o de adorarlo. Dice, seguimos con el tema. Dice, el no obedecer a Dios trae juicio, como sucedió con este rey, con el rey Belsasar en los tiempos de Daniel. Daniel 5:23 nos dice, no, que te hace ensalzado contra el Señor del cielo, y han traído delante de ti los vasos de su templo, y tú y tus nobles, tus mujeres y tus concubinas habéis estado bebiendo vino en ellos, y habéis alabado a los dioses de plata y oro, de bronce, hierro, madera y piedra, que ni ven, ni oyen, ni entienden, pero el Dios que tiene en su mano tu propio aliento y es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Entonces dice que cuando nosotros hacemos imágenes, por medio de imágenes, jamás vamos a dar gloria al Dios Todopoderoso. Y miramos que este rey, dice la historia, que hizo fiesta, y luego después mandó traer todas aquellas los vasos que habían traído del templo del Dios verdadero, y los usó para beber vino, él y sus convidados, y ensuciaron los vasos del templo del Señor. Este rey era pagano y adoró a sus dioses y les dio culto a sus dioses, usando las cosas que eran sagradas y que habían traído del templo del Señor, que Nabucodonosor había traído de Jerusalén y las había transportado a Babilonia. Entonces miramos que este rey va y utiliza aquellos vasos. Es lo mismo. Ahora nos dice la palabra del Señor, dice, vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros somos el templo de Dios, y los miembros de nuestro cuerpo son instrumentos que el Señor puso en nuestro cuerpo para usarlos para su propósito y para que le demos gloria a Él. Y muchas veces nosotros usamos los instrumentos, usamos los miembros de nuestro cuerpo para darle culto a la creación, para adorar dioses ajenos, para ofrecer nuestros miembros en adoración a lo falso. Y es lo mismo que trae desgracia y trae maldición. Sobre este rey vino el juicio y fue la muerte, porque este rey murió por haberse levantado y haber usado las cosas de Dios. Por eso los apóstoles conocían la palabra de Dios, y ellos nunca permitían que a ellos se les diera culto, ni que se les ensalzara, ni se les endiosara. En Hechos 14:8 vemos que dice así, cierto hombre de Listra estaba sentado imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica, dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter, y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas
y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Miramos cómo estos Bernabé y Saulo se lanzan en contra de la multitud para impedirles que les ofrezcan sacrificio, que los endiosen, porque ellos eran idolatras y ellos adoraban a los dioses falsos y ellos los estaban endiosando a través de sus dioses, pero ellos no lo permiten porque ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían que el hombre no puede recibir adoración, que el hombre no puede recibir engrandecimiento. Ellos acababan de hacer un milagro de un hombre que lo habían sanado. Entonces, si ellos fueran como en estos tiempos, que el hombre quiere llevarse la gloria de Dios, habían podido verse endiosados, habían podido haber recibido la gloria, porque ciertamente habían hecho un milagro, pero no eran ellos, era el Señor Jesucristo trabajando a través de ellos. Entonces ellos lo hacían, pero ellos, cuando hacían milagros, ellos buscaban que la gloria fuera para el Dios verdadero. Miramos que todos los discípulos, todos los apóstoles del Señor, cuando hacían milagros, siempre le daban la gloria y la honra al Señor Jesucristo, y todo lo hacían para que Él fuera engrandecido. Pero en estos tiempos la gente se está endiosando, y la gente está endiosándolos a ellos mismos, poniéndolos en altares. Dice el versículo 16 de los Hechos 14, versículo 16 nos dice: en las edades pasadas Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvia del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. O sea que en los tiempos pasados muchas gentes tenían sus propios dioses, pero siempre Dios nos ha dado testimonio enviando la lluvia a través de toda su creación, de que Él es el único creador y que no hay otro. Diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciera sacrificio. Podemos mirar que dice que ellos lucharon y difícilmente lograron, porque las personas en esa ciudad estaban acostumbrados a dar adoración y a postrarse ante los ídolos. Practicaban esas prácticas, pero ellos no permitieron que lo hicieran. Y en estos tiempos esos apóstoles los tienen endiosados dentro de un altar, dentro de una iglesia. Miramos en el libro de los Hechos 20 al 25 cómo Herodes fue muerto porque no le dio la gloria al Señor. Es lo mismo que sucede en estos tiempos. Dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedía paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Mire cómo este rey fue muerto por no darle la gloria a Dios. Al momento, dice, y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió por cuanto no le dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. En este pasaje miramos cómo Herodes fue muerto por no haberle dado la gloria al Señor, porque Él recibió la gloria para Él, y porque Dios dice que Él no comparte su gloria con nadie. Es lo mismo nosotros en estos tiempos. Por eso hay tanto hombre muerto espiritualmente, que están decayendo. Cuando eran grandes siervos de Dios, están decayendo. Aquellas personas que se les predica el evangelio, que defienden estas prácticas, Dios no puede obrar en sus corazones, porque su corazón está ocupado por los ídolos, por
por las imágenes, por las prácticas, por las obras de las manos, y allí Dios no tiene lugar. Aunque Dios quiere entrar, esos corazones están saturados de las cosas de este mundo, de la idolatría, por eso Dios no puede entrar. Miramos también en Génesis 41:15 a José en Egipto, dice: y Faraón dijo a José: he tenido un sueño y no hay quien lo interprete. He oído decir de ti que oyes un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable. Podemos mirar cómo Dios le revelaba a José los sueños, pero cuando él es llamado, José no se toma la gloria para él. Él dice, diciendo: no está en mí. Dios dará a Faraón una respuesta favorable, o sea, diciendo: es Dios el que lo hace a través de mí, que la gloria y la honra sea para él y no para el hombre, porque el hombre es polvo y al polvo volverá. Miramos en el libro de Apocalipsis, ya para ir terminando, el testimonio del apóstol Juan. Dice: entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Entonces vi a la bestia y a los reyes y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y me dijo, entonces en este pasaje lo que miramos es que Jesucristo viene a destruir todo aquel ejército que está con Satanás, porque es Satanás el que ha venido trabajando a través de la idolatría, a través poniendo lo falso en el corazón del hombre. Pero aquí miramos que Jesucristo viene para destruir para siempre el reino de Satanás, y como nos dice en Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, que arde con fuego y azufre, donde terminará el reino de Satanás. Y también miramos en el libro de Apocalipsis que también se hace una imagen, que Satanás hace una imagen y le infunde aliento y hace que la imagen hable. O sea, eso lo hace. Ahí el Señor nos está mostrando cómo las imágenes vienen por medio de Satanás y cómo Satanás hace que las imágenes hablen, como todas esas imágenes que están apareciendo, haciendo milagros, o que dicen que sale sangre de ellos, o que van y le piden algo a las imágenes y se los concede. Ahí está la respuesta en el libro de Apocalipsis, cuando dice que Satanás, por medio de Satanás, hacen una imagen y le infunden aliento, y la imagen habla y hace matar a todos aquellos que no la adoren. Ahí está muy claramente la respuesta, que todo viene por medio de Satanás. En el libro de Apocalipsis 22:9 nos dice: y me dijo: no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios, diciéndole un ángel al apóstol Juan cuando él quiso postrarse ante el ángel. Entonces también tenemos el testimonio de los ángeles, que ni los ángeles reciben adoración, pero en estos tiempos tienen imágenes de ángeles para darles culto. Entonces, por medio de la misma palabra, miramos que todo eso es vano y que Dios aborrece todo eso, y que todos aquellos que verdaderamente están sirviendo al Señor rechazan todo aquello que pueda enaltecer al hombre, porque dice el profeta Daniel que es Dios el que quita reyes y pone, y es Dios el que enaltece al hombre o lo humilla. Solamente Dios. Cuando es Dios el que levanta al hombre, es Dios el que le muestra a las personas cuando aquel hombre es de Dios, y la gloria no debe de ser para el hombre, sino Dios lo hace para que vean cómo Dios trabaja a través de las personas, para que toda la gloria y la honra sea para Él. En este día he presentado unos pasajes donde nos muestran muy claramente que la adoración tiene que ser solamente a Dios y solamente para Él. Que el Señor Jesucristo me les bendiga muy grandemente.